Hola chicos, bueno, el otro día estuvimos viendo el bloque A del ejercicio de física, del ejercicio ordinario de la selectividad de Andalucía, de acuerdo, de este año. Bueno, pues vamos a pasar ahora ya al bloque B. El bloque B engloba el campo electromagnético, campo eléctrico, campo magnético, inducción magnética, etc. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del bloque B tenemos dos ejercicios, B1, B2. En el B1, con el que empezamos, tenemos en un apartado A, en donde me preguntan sobre una serie de cuestiones teóricas. Me piden, dice, responda razonadamente a las siguientes cuestiones. La primera cuestión I. Me dice, ¿puede ser nulo el flujo magnético a través de una espira en una región en la que existe un campo magnético? Es decir, me están diciendo que existe un campo magnético B en una región del espacio y que tenemos una espira, ¿de acuerdo? Normalmente puede ser circular, sabemos que es plana, ¿no? Espira plana. Y entonces me están preguntando si, sabiendo que el campo existe y que tenemos una espira, si el flujo puede ser nulo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es el flujo del campo magnético. Recordar un poco que el flujo del campo magnético que atraviesa una espira es la integral a través de esa superficie, generalmente cerrada, de B por diferencial de S, ¿de acuerdo? El flujo de campo magnético indica el número de líneas de campo, la densidad de línea de campo que atraviesa esa espira, el campo magnético en este caso. Recordar que en el caso de que B sea uniforme, entonces saldría fuera de la integral y nos quedaría que dicho flujo de campo magnético sería el producto escalar de B por la superficie plana de esa espira. Bien, ya sabéis que un producto escalar es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman B y S, los vectores, voy a poner así, los vectores B y el vector superficie. Recordad que ese vector superficie siempre es perpendicular a dicha superficie. Entonces, evidentemente, aunque B sea distinto de 0 y la superficie evidentemente la espira es distinto de 0, tenemos este factor. Si el coseno de B con S de ese ángulo es 0, es decir, si B y S forman un ángulo de 90 grados, que es cuando se anula el coseno, pues independientemente sabemos que el flujo va a valer 0. Por lo tanto, ¿puede ser el flujo? Sí puede ser el flujo 0. Si representamos, esto es muy sencillo, simplemente recordar, si yo tengo una espira en un plano, da igual que sea un plano horizontal, imaginar una espira en un plano horizontal, cuyo vector de superficie va siempre perpendicular, pero el campo magnético que atraviesa, lo atraviesa es perpendicular a esa superficie, evidentemente no hay líneas de campo que atraviesen ese campo magnético. Disculpad que me he salido del plano. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cuestión ya la tenemos resuelta. Bien, pues vamos a pasar a la segunda cuestión, la cuestión 2. Nos dice lo siguiente. El hecho de que la fuerza electromotriz inducida en una espira se anula en un instante determinado, es decir, si la fuerza electromotriz inducida es 0 en un instante de tiempo, implica que no hay flujo en la espira en ese instante. ¿Implica esto que en ese instante el flujo de T es igual a 0 en un instante de sub 0 cualquiera? ¿Esto es así, en verdad? Bueno, vamos a comprobarlo. Lo primero es definir qué es la fuerza electromotriz inducida en una espira. Entonces, sabemos, hemos estudiado, que si el flujo que atraviesa una espira
va variando, o bien porque el campo magnético va variando, o bien porque la superficie expuesta va cambiando, etcétera, hay distintos motivos, se induce, ¿de acuerdo?, una fuerza electromotriz, ¿de acuerdo?, por la ley de inducción, ya sabéis, la ley de inducción de Faraday. No me acuerdo si se escribía. Bien, entonces, se induce una fuerza electromotriz, ¿de acuerdo?, que cumple como el principio de Le Chatelier en química, se opone al cambio, ¿de acuerdo?, que se experimenta, a la variación de flujo. Bien, ¿cómo viene determinado esa fuerza electromotriz? Como menos la variación del flujo de campo magnético, ¿de acuerdo?, con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir que la fuerza electromotriz en un instante determinado sea cero? Pues quiere decir que esa variación de flujo de campo magnético con respecto a t es cero. No que el flujo es cero, que la variación del flujo es cero. ¿Y cuándo se puede producir esa variación de flujo? Cero. Pues se puede producir por varios factores. Un factor, el primero, pues porque el flujo de campo magnético sea constante. Ya sabéis que la derivada de una constante respecto al tiempo es cero. También podría ser, recordáis, funciones. Imaginaros una función de tipo que el flujo en función del tiempo está representado por una función senoidal o cosenoidal. ¿Y qué ocurre en los máximos y en los mínimos? Pues que la derivada vale cero, es decir, puede ser bien un máximo o un mínimo. Y tercero, pues también puede ser, evidentemente, que el flujo valga cero. Pero no solamente que el flujo valga cero. Entonces, vemos que tenemos otros dos casos donde el flujo no es cero y donde la fuerza electromotriz es nula. Por tanto, en este segundo requerimiento es falso. Y no podemos decir que implica eso. Esto sería falso. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar la pizarra y seguimos con el ejercicio número 2. Voy a cortar la proyección. Continúo con la opción B del ejercicio B1 del campo electromagnético. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver qué nos piden y qué nos da. Nos dicen que tenemos una bobina de 100 espigas circulares cuyo radio es de 5 centímetros y que está en el seno de un campo magnético que tiene la dirección del eje de la espiga, por lo tanto perpendicular a la superficie de dichas espigas, que tiene esta forma. Varía con el tiempo, como 0,1 menos 0,1 t cuadrado. Con esa información me están pidiendo que calcule, en primer lugar, el flujo de campo magnético que atraviesa esa bobina en los 2 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, recordamos un poco. El flujo del campo magnético total, que va a ser igual el número de espigas por el flujo que atraviesa una de esas espigas, ¿de acuerdo? Sabemos que n vale 100. ¿Y cuál es el flujo que atraviesa una de esas espigas? Hemos dicho que es la integral a través de dicha superficie de B, de la superficie de una de esas espigas, de B por diferencial de S. Como vemos, B no depende de la superficie, es uniforme para esa superficie, por lo tanto podemos sacarlo fuera de la integral y nos quedaría simplemente n por B y por S, escalarmente, que sería n por B por S por el coseno. Fijaros que en este caso el vector superficie de la espiga y el vector B tienen la misma dirección, es decir, por el coseno de 0. Ya sabéis que el coseno de 0 vale 1, por lo tanto ese flujo total va a ser igual al número de espigas por el campo y por la superficie de esa espiga circular. Bueno, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos que tenemos aquí. Y vamos a tener una función, el flujo va a ser función, evidentemente, del tiempo. 100, número de espigas, recordar pi por el radio al cuadrado de la superficie de la espiga
poner aquí, sería pi por el radio al cuadrado. Recordad que lo teníamos en centímetros, sería 5 por 10 elevado a menos 2 metros, notación científica. Y por el campo, que tiene esta forma, 0,1 menos 0,1 t al cuadrado. Sustituimos y nos queda, bueno, r es 5 por 10 elevado a menos 2. Tengo aquí el resultado final, para no tener que ir, y me quedaría aproximadamente en 0,25 pi por 0,1 menos 0,1 t cuadrado. ¿De acuerdo? La unidad del sistema internacional es el Weber o el Tesla por metro cuadrado. Dejamos Weber y esto sería nuestra función flujo, nuestra función del tiempo que atraviesa esta superficie. Mira, me están pidiendo en particular cuál es el flujo total a los 2 segundos. Lo único que tengo que hacer es sustituir en nuestra expresión el tiempo por 2 segundos. Es decir, tendríamos 0,25 pi por 0,1 menos 0,1 por t al cuadrado, 2 al cuadrado, que es 4. Sustituyendo, nos queda un valor de flujo negativo de menos 0,075 pi Weber. Bueno, pues ya tenemos la primera cuestión. Lo puedo dejar en función de pi o sustituir pi por 3, 14, 15, 9, etc. Y nos saldría aproximadamente, si lo quiero expresar decimal, menos 0,2356 Weber. Pero igual, no está exactamente igual. ¿De acuerdo? Y es una constante irracional. Bien, ese sería el primer apartado. Vamos a ver el segundo apartado. El segundo apartado, ¿qué nos dice? Que calculemos la fuerza electromotriz inducida también a los 2 segundos. Bueno, pues facilito, ya hemos visto antes en teoría que la fuerza, en el apartado del ejercicio anterior, en el apartado A, que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo de campo magnético respecto al tiempo. Bueno, pues lo único que tenemos que derivar es esta expresión, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo derivo esta expresión, sería 0,25 menos, bueno, sería menos 0,25 pi por 0,1 y por 2t. Es decir, que nos quedaría en función del tiempo 0, positivo, 0,0, podemos sustituir 5 para ahorrarme los cálculos y por el tiempo. Bueno, ya sabéis que la fuerza electromotriz se puede medir en voltios, ¿de acuerdo? Entonces, este sería nuestra fuerza electromotriz en función del tiempo. Como me están pidiendo esa fuerza electromotriz a los 2 segundos, lo único que tenemos es que sustituir por 2, ¿de acuerdo? Con lo cual nos daría 0,1 pi voltios. O, si eso es 314, 0,34, 14, 15, bueno, 314, 16 voltios. Esta sería la solución de lo que me están pidiendo. Y este sería ya el apartado número 2, ¿veis? Bastante fácil. El apartado 3 de este ejercicio nos pregunta, dice, dado que la fuerza electromotriz inducida obtenida, bueno, nos pide que si la fuerza electromotriz, que cuándo, en qué valor de tiempo, para qué t, la fuerza electromotriz es igual a 0, ¿de acuerdo? Bueno, es muy fácil porque resulta que la fuerza electromotriz no solo es una función lineal del tiempo, con lo cual el único tiempo en el que se anula es para t igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, cuando t es igual a 0, obtenemos que la fuerza electromotriz es 0,05 pi por 0, es decir, vale 0. Entonces, el único instante de tiempo
donde se anula la fuerza electromotriz es en T igual a 0. Pues ya lo tenemos. Ya hemos resuelto los dos ejercicios del apartado de campo electromagnético B1. Bueno, pues a continuación me borro pizarra y sigo con el segundo ejercicio de campo electromagnético, el B2. Venga, en un momento estamos.